Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Mateo, tan lindo, está escribiendo a los judíos, el Mágico y la Torá, ¿verdad? O sea que dominan las leyes. Y entonces desde aquí Jesús les va indicando, peñatende, que porque ve captura picua pone tere y ve a la famosa ya te veo está en la ya shake papa hoy. Hoy misa sabe, no confesar, no puede ser yo ya pesa superficie. Pues shake papa hoy. Esa es la actitud de Génesis capítulo 3 versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Fíjate que nunca dijo yo soy Dios, pero su actitud absolutamente me está diciendo que él se considera Dios, porque hoy cuapa hoy no tenía a ver, no tenía de ya porque el año de ya, el año de ya. Entonces, queridos amigos, el Señor aquí comienza su discurso a través del Evangelio de San Mateo. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Pero esto, queridos amigos, es esencial y fundamental. Yo no sé qué más le vamos a pedir al Señor que nos diga, ¿verdad? Para que podamos entender. Lleva, pero después, como decimos siempre, acciones, obras, fe y obras. Por eso que insiste mucho Santiago. Miren que esto fue un problema ya en el primer siglo de los cristianos. Pues uno puede decían, solamente el solo cree en Jesucristo, Él ya te ha redimido, tú ya eres salvo y punto. Y hasta ahora, ¿verdad? Muchos de los protestantes, lastimosamente, caen en ese error, ¿verdad? Entonces, está bien, todos somos salvos por Jesucristo gracias a su muerte en la cruz. Pero ahí viene la consecuencia. En la medida en que seas el lleva, en la medida en que yo entiendo que Cristo murió por mis pecados, me ha redimido y se entregó totalmente, claro que eso me lleva a la conversión. Y conversión quiere decir tu vida, mi vida, la comunidad, cómo nosotros nos organizamos como consecuencia de ese amor y como consecuencia de esa conversión. Así de sencillo, querido amigo. Así de sencillo nos enseña el Señor. De Anio y la Bellushina, Abela Bellela, Señor, 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 porque opea, la vende salvamos. Los que cumplen y hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que cumplen y hacen, o sea que ya ponen así, no, ya. La ñandena ya puede no ir, ñandena ya cuál no tiene, ya cuál, pero ya en botado este guau. Entonces, queridos amigos, estamos lejos de la verdad. Y esto es lo que pasa. Y esto tiene que, el hombre, nosotros tenemos que meditar en todos los campos. Primero, ¿qué hacemos?
dentro de esa vocación que Dios nos ha dado. Era ya pues. Estaba agua, pues aire acondicionado, hueve apitado, hueve ina, pero hueve te dice cuál. No, pero yo ya estoy consagrado, yo ya estoy ahí salvo y me quedo aquí sentadito. No. Queridos amigos, el accionar es esencial y fundamental. Y más aún, muchos caemos en este error. O continúa. San Mateo y por adelante, muchos me dirán en aquel día que cayeron en el error, Señor, Señor. Y me van a decir, ¿acaso nosotros no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso nosotros no expulsamos a los demonios? ¿Hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Es decir, el no hacer el bien, el no realizar acciones concretas. Por eso que la palabra de Dios es siempre parenética, se dice en griego, ¿verdad? Parenética. Quiere decir, eso que te ha transformado, es eso lo que tiene que ser consecuencial en tu vida. De comunidad peruana, para tu iglesia, para la relación entre las personas. Queridos amigos, fe y obras, esencial. No simplemente estar gritando y diciendo, Señor, 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 sino que sobre todo cumplir y hacer la voluntad de Dios. Que así sea. Que así sea.